Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Bien, vamos a entrar, compañeros, a lo que es la audiencia intermedia en su fase oral. Recordando que para que pasemos a esta fase oral, ya debimos nosotros de haber hecho el descubrimiento probatorio. Es decir, ya contestamos, nos hizo la formal acusación el Ministerio Público y como vimos, nos detalla circunstanciadamente cuál es la conducta que nos está imputando, que esa es su teoría del caso, y veíamos que nos tiene que decir con qué pruebas va a acreditar esa acusación. En ese momento, en la formal acusación, cuando dice que deberá de descubrir los medios probatorios con los cuales va a comprobar la conducta que nos está acusando. Recordemos que nosotros, una vez que el Ministerio Público hace la formal acusación, le dan vista, es decir, le corren traslado de esa formal acusación al asesor de la víctima y al imputado y a su defensor particular o de oficio. En ese momento, compañeros, es cuando tenemos que hacer el descubrimiento probatorio. Es decir, qué pruebas vamos a ofrecer tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico en la coadyuvancia, o sea, coadyuvar, ayudar, apoyar al Ministerio Público en las pruebas que considere que se deben de desahogar. Y de igual manera, el defensor debe de contestar esa formal acusación. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, que una vez que el defensor tiene conocimiento de la formal acusación, tiene que contestarla, decirle si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y si no está de acuerdo, señalar qué pruebas considera él que va a ofrecer para demostrar su teoría del caso. Recordando aquí, compañeros, que la ley nos permite a nosotros meter cualquier medio de prueba que no vaya contra la moral y el derecho para demostrar nuestra teoría del caso. Hemos dicho, ¿qué es nuestra teoría del caso? Es ver si hay alguna excluyente de responsabilidad que podamos argumentarle al juez. Decirle si no lo hizo o si lo hizo, bajo qué circunstancias lo realizó, para poder nosotros estar en posibilidad de decirle al juez qué pena queremos. Entonces, vean ustedes aquí, en la contestación de la demanda, de la denuncia, tenemos que señalar nuestra teoría del caso. ¿Cuál es la excluyente? ¿Queremos manejar una ausencia de conducta? ¿Queremos manejar una atipicidad? ¿Queremos manejar unas causas de justificación? ¿Una inimputabilidad? ¿Una inculpabilidad? Eso es lo que tenemos que señalar. Así como el Ministerio Público dice que nosotros realizamos la conducta bajo ciertas circunstancias, en cierto modo, en tiempo, lugar y todo, nosotros también tenemos que señalar en nuestra contestación a la acusación, tenemos que señalar cuál es la conducta que nosotros queremos demostrar. En este caso, puede ser que la conducta sea que queramos decir que hay una causa que justifique la conducta, una legítima defensa, un estado de necesidad, un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho, que el sujeto está trastornado, qué nivel de trastorno tiene, si cometió un error, si la conducta la realizó bajo un error o si hay una ausencia de conducta. Esa va a ser nuestra teoría del caso. Bueno, pues para demostrar esa teoría del caso, nosotros tenemos que también señalar cuáles son los medios probatorios y tenemos que fundamentar, es decir, en qué artículo de la ley penal nos estamos apoyando o tenemos como base para decir que el delito no se cometió o que se cometió bajo circunstancias las cuales
debe de ser una pena menor a la que señala el Ministerio Público. Una vez que nosotros hacemos este descubrimiento probatorio, recuerden, el descubrimiento probatorio es en ese momento, en la etapa intermedia, cuando nosotros podemos decir cuáles son las pruebas, tanto el Ministerio Público para comprobar, como nosotros para acreditar la excluyente de responsabilidad que presentamos como teoría del caso. Miren, para la contestación de la acusación, la ley no nos da ninguna formalidad. La podemos nosotros estructurar como queramos, de acuerdo a la contestación que estamos haciendo a la acusación. Pero lo que sí nos debe de quedar bien claro es que debemos en ese momento ofrecer las pruebas. Y estas van a ser por escrito también. El ofrecimiento que nosotros hagamos de los medios probatorios para acreditar nuestra teoría del caso, también la tenemos que hacer por escrito. Aquí se presenta muchas veces, compañeros, la situación de las periciales. Recuerden que las periciales nosotros las ofrecimos dentro de la investigación complementaria para que el perito pueda tener acceso a los registros, a la carpeta de investigación, pueda emitir ese dictamen. Pues ese dictamen que emite el perito es el que vamos a ofrecer como medio de prueba en lo que es nuestra contestación a la acusación. Por supuesto que vamos a ofrecer el dictamen, pero también vamos a ofrecer el desahogo del perito a través del interrogatorio. Es decir, ofrecemos el dictamen y a la vez ofrecemos el interrogatorio al perito sobre su dictamen. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de esclarecerle al juez que la emisión de ese dictamen tiene convicción científica. Imagínense un dictamen en el cual no tiene bases científicas, pues no nos va a servir de nada y para nada. El perito debe ser muy concreto y nosotros le tenemos que decir al perito exactamente qué es lo que queremos de él. En una pericial en materia de psicología, le tenemos que decir, mira, perito, yo quiero que me digas si este sujeto tiene pleno conocimiento, si tiene conocimiento de los valores entre lo bueno y lo malo. Quiero también que me digas, perito, en el momento en que tú emites tu dictamen y de la entrevista que hiciste de la víctima, quiero que me digas en qué situación mental estaba la víctima al momento de que se le llevó a cabo la conducta que le están imputando al procesado. De igual manera, en una pericial en materia, no sé, de ingeniería, una pericial en materia de química, materia de mecánica de campo, es decir, de mecánica de los hechos, cómo sucedieron esos hechos. Él nos tiene que dar un dictamen y eso lo tenemos que ofrecer como medio de prueba, más el interrogatorio que le vamos a hacer al perito respecto al propio dictamen que estamos haciendo. Preguntas en el interrogatorio, ¿verdad? Como qué métodos utilizó, en qué se basa científicamente para llegar o arribar a las conclusiones que emite en ese dictamen. Y entonces ya lo podemos cuestionar respecto a todas las circunstancias que se pueden presentar en ese dictamen, ¿sí? ¿Cómo es que arribó él a esa conclusión? Ese es el objetivo de una pericial, de un dictamen. Hacerle convicción al juez de por qué el perito que nosotros estamos utilizando tiene base científica para demostrar lo que nosotros queremos. Por eso, cuando hay un conflicto entre el perito del MP y el perito de nosotros, ¿verdad? Los dos tienen bases científicas, nos vamos a un tercer peritaje, que es el que señalará el juez, ¿verdad?
El juez tendrá que determinar que le queda duda, que no le queda bien claro quién de los dos tiene razón. Entonces nos vamos a un tercer peritaje, que es el que va a determinar, le va a decir al juez cuál es el que cumple con las condiciones jurídicas y científicas del dictamen, para que el juez tenga convicción de cuál es el peritaje que va a tomar en cuenta para una resolución, una sentencia. De igual manera, tenemos que meter en ese momento los testigos, señalar su nombre, su domicilio, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos del testigo? Si fue presencial, si fue de oídas. Le tenemos que determinar al juez en ese escrito qué es lo que queremos de ese testigo. Le tenemos que decir, ¿verdad?, que queremos el desahogo de la testimonial de fulanito de tal, quien tiene su domicilio en tal lugar, y que lo queremos cuestionar o interrogar, o también que queremos que declare libremente, y de esa declaración libre hacerle los interrogatorios correspondientes. Le tenemos que decir al juez qué es lo que queremos que nos precise el testigo: tiempo, lugar, circunstancias, modo. Le tenemos que decir que este testigo es idóneo y es pertinente para acreditar nuestra teoría del caso. De igual manera, si nosotros pongamos en un homicidio donde hay un arma, pues aparte de la pericial que tiene el Ministerio Público, nosotros debemos de solicitar, ojo, nosotros debemos de solicitar el interrogatorio al perito del Ministerio Público, porque es la forma como lo vamos a incorporar a juicio, a través de un interrogatorio. Si el Ministerio Público utiliza 2 o 3 peritos, tenemos que señalar cada perito qué es lo que queremos de cada perito en el interrogatorio. Si es sobre de un arma, pues tenemos que señalar que se incorpore a juicio el arma, que lo reconozca el imputado el arma, que cuestionemos al perito químico si hubo huellas dactilares, si el arma tenía sangre, qué tipo de sangre era, si el arma estaba en buenas condiciones o no. Todo eso es lo que nosotros tenemos que interrogar al perito respecto al dictamen, cuando es del Ministerio Público. Cuando es nuestro perito, les repito, exhibimos el informe y solicitamos el interrogatorio al perito respecto a ese dictamen. Aquí la ley nos señala, en este descubrimiento probatorio, nos señala que cuando no tenemos todavía ese dictamen pericial, podemos solicitarle al juez que suspenda la audiencia y nos dé un tiempo prudente, que no puede ser arriba de 10 días, para que obtengamos ese dictamen y lo podamos exhibir. Esto es crucial, compañeros, porque recuerden que en esta etapa intermedia tenemos que ofrecer las pruebas, descubrirlas y decirle: yo tengo estas pruebas, aquí están los registros, quiero este interrogatorio, quiero que se presente el arma, el cuchillo, la pistola, quiero interrogar a la víctima, quiero interrogar al testigo, quiero interrogar al denunciante. Es decir, en ese momento tenemos que decir qué es lo que queremos ofrecer como pruebas. Ahí es donde está la médula, ¿verdad?, de la contestación a la acusación. Hacer también nosotros nuestro descubrimiento probatorio. De igual manera, la coadyuvancia representada por el asesor jurídico de la víctima también tiene que hacer su descubrimiento probatorio. Acuérdense, aquí importante, el Ministerio Público ofrece sus medios de prueba, hace el descubrimiento probatorio. No puede quedarse con la reserva de alguna prueba, no. Si no lo ofrece en ese momento, no se va a incorporar a juicio.
es decir, no se va a desahogar en el juicio ante el juez de juicio. Pero no obstante de que el Ministerio Público ofrezca los medios de prueba, el asesor jurídico también puede ofrecer medios de prueba que considere que apoyan y auxilian o coadyuvan con el Ministerio Público para demostrar la acusación. Bueno, pues la coadyuvancia, el asesor jurídico, tiene la obligación también de que se ofrecen medios de prueba, debe de acompañar los registros que él quiera que se tomen en cuenta, ya sean dictámenes, ya sean documentos, ya sean testigos, y tiene que decir cómo quiere que se incorporen en interrogatorio, en un documento de su lectura, o simplemente, si es un documento público, bueno, pues va a ser prueba plena por la naturaleza del documento público. Pero si es un documento privado, pues lo más seguro es que tengamos nosotros que decir cómo queremos que se incorpore ese documento privado, que lo reconozca alguien o que se le dé lectura a ese documento para que se quede incorporado al juicio y podamos hacer el interrogatorio de quien elaboró ese documento, porque es privado. No hay una fe pública, a diferencia del documento público, que hace prueba plena por el simple hecho de ser el documento público. Que aún así, compañeros, aún así, aún cuando sea documento público, nosotros podemos solicitar la lectura o podemos solicitar que se le ponga a la vista a la víctima, al testigo, al perito, para efectos de apoyo de memoria. ¿Qué significa este apoyo de memoria? Para recordarle, para que vea el documento, recuerde, porque puede decir, no, pues ese documento, yo no recuerdo haberlo visto, yo no recuerdo haber comparecido ante el notario y puesto mi firma. Ah, ok, a ver, pues yo quiero meter la documental pública de una escritura, por ejemplo, ¿no? Es un documento público, por sí solo hace prueba, sí, pero resulta que la persona dice, yo nunca fui ante notario, esa firma no es mía. Ah, pues en apoyo a la memoria y para efectos de acreditar perfectamente, quiero que se le ponga a la vista el documento público y que nos diga si es o no su firma. Y por supuesto, lo podemos interrogar respecto a si él recuerda si ese día, bajo lo que establece el documento público, él se presentó ante el notario tal, si recuerda bajo qué circunstancias se presentó, si alguien lo iba acompañando, pero si él dice, no, nunca me presenté, pues ya tenemos ahí una contradicción de un documento público contra la aceptación del sujeto que puso la firma ahí. Un fraude pudiera darse, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que decir la forma como queremos incorporar ese medio de prueba. Pongan mucha atención, compañeros, porque a mí me ha tocado ver cómo algunos abogados no utilizan la palabra incorporar a juicio. Si tú no manifiestas cómo lo quieres incorporar al juicio, pues el juez no te va a estar diciendo cómo incorporarlo. Él te va a dar la palabra en el momento, en la audiencia oral, ¿verdad? Que es el momento en que te dice, le dice al Ministerio Público, Ministerio Público tiene el uso de la palabra para efectos de el ofrecimiento de pruebas. Ya, el Ministerio Público dice, ofrezco esta prueba testimonial, para la cual solicito que se presente fulanito de tal en audiencia de juicio y quiero que se incorpore a través de interrogatorios, a través de una expresión libre, una declaración libre. Que ofrezco a este perito lo ofrezco en esta materia, respecto a su dictamen, solicito se incorpore a través del interrogatorio que va a llevar a cabo esta representación social. Pues de igual manera, nosotros cuando ofrecemos los medios de prueba,
tenemos que decir cómo queremos que se incorpore. ¿Queremos un testigo? ¿Queremos que se incorpore en una declaración libre, abierta? ¿O queremos que se incorpore a través de preguntas directas, del interrogatorio directo que haga uno mismo como defensor? La pericial, de igual manera, ¿cómo queremos que se incorpore? Un video, un WhatsApp. ¿Cómo queremos que se incorpore ese WhatsApp a juicio? Para nosotros es vital porque, mira, aquí está el teléfono, ¿verdad? Ya pasó por una pericial, pero aparte de eso yo tengo documentos, imprimí lo que dice ahí en el teléfono, lo imprimí y lo ofrezco como prueba, como documental privada, y quiero que se incorpore a juicio a través del interrogatorio que se lleve de la persona que emitió ese WhatsApp. Vean ustedes, por eso es importante saber qué medio de pruebas vas a ofrecer y cómo quieres que se desahogue esa prueba. Eso se llama incorporarla a juicio. ¿Cómo quieres que se incorpore a juicio? Vía interrogatorio, vía libre, vía documental, vía pericial. Es bien importante, compañeros, ¿verdad? Tanto el Ministerio Público decir cómo quiere que se incorpore, entendiendo, quiero que quede claro, compañeros, porque es bien importante, esto es, ¿cómo quieres que se desahogue? Decir que quiero que se incorpore es lo mismo de decir, quiero que se desahogue en juicio. Pero sí tenemos que decir, es casi sacramental, compañeros, les podría decir, porque si no, el juez les va a decir, a ver, defensa, sí, ya me ofreciste la testimonial o ya me ofreciste la documental. ¿Cómo quieres que se incorpore? Pues, ¿cómo que se incorpore? Pues que pase al juez de juicio. Sí, va a pasar al juez de juicio, pero ¿cómo quieres que se incorpore? ¿Qué debemos de entender de cómo quieres que se incorpore? ¿Cómo quieres que se desahogue? ¿Ok? No le podemos decir al juez, ¿y solicito se desahogue? No. La palabra hoy, técnica, bajo una técnica jurídica o bajo una técnica procesal, si quieren, ¿verdad? Es decirle al juez que queremos que se incorpore a juicio. Pero le tenemos que decir, reitero, le tenemos que decir cómo queremos que se reincorpore, cómo queremos que se desahogue ante el juez de juicio. Y eso debe de quedar bien establecido, compañeros, ante el juez de control, ¿eh? Porque el juez de control, si no señala cómo en el auto de apertura a juicio, no le dice al juez de juicio cómo se va a incorporar esa prueba, el juez de juicio oral, al momento en que se abra la audiencia de juicio oral, por lo que hace esa prueba, lo más seguro es que el juez pueda tomar dos decisiones. O la desecha porque no se dijo cómo se va a incorporar, o si le decimos al juez que es de vital importancia esa prueba, lo más seguro es que el juez determine también girarle oficio al juez de control que conoció de la etapa intermedia y decirle, oye, juez de control, me mandaste el auto de apertura a juicio, pero no me dijiste cómo quedaron en la audiencia intermedia para la incorporación de esta prueba. Por lo tanto, a lo mejor no se dijo o fue una falla. Tú dime cómo me la estás planteando, cómo quieres que o cómo quedaron en la audiencia, juez de control, cómo quedaron para su incorporación, para que el juez de juicio pueda incorporarla de la manera en que se haya determinado. También puede ser que el juez de juicio, de control, le diga, no, nunca dijo cómo se incorporara. ¿Qué va a hacer el juez en ese momento? La va a desechar, porque en la audiencia de juicio, el juez de juicio no está para que en ese momento diga, bueno, ofrécemela como. No, porque ya pasó la etapa intermedia, ya pasó la fase de propuesta de la prueba. El juez de juicio oral no puede señalar en ese momento ya en la audiencia de juicio, no puede decir que le diga cómo la va a desahogar, porque entonces ya entraría
estarían en la facultad, obligación que tiene el juez de control de preparar eso. Y el juez de juicio no prepara, el juez de juicio desahoga, incorpora la prueba. Entonces, por eso es bien importante esta audiencia oral, compañeros, en el cual nosotros le digamos al juez. ¿Cómo empieza la audiencia oral, compañeros? Ya tenemos nosotros el escrito, porque eso sí es por escrito, la formal acusación. Ya le corrieron traslado, ya le remitieron su copia a la coadyuvancia, es decir, a la víctima y a su asesor. Y estos tienen 3 días para decir si están de acuerdo con el Ministerio Público o quieren incorporar pruebas. En el escrito que meta la coadyuvancia, en donde diga que aún, y cuando está de acuerdo con el Ministerio Público, él ofrece como medios de prueba, no sé, una pericial, una testimonial, una documental, una prueba tecnológica, hablando de videos o teléfonos o videograbadoras, lo que sea. También lo tiene que manifestar por escrito, diciendo cómo quiere que se incorpore, aun cuando esté de acuerdo con las pruebas que ofreció el Ministerio Público. Claro, si él dice, estoy de acuerdo y no tengo medios de prueba que ofrecer, perfecto. Entonces quiere decir que está de acuerdo con los medios de prueba que ofreció el Ministerio Público. Pero vean ustedes, la ley le da también a la coadyuvancia. ¿Qué entendemos por coadyuvancia? El representante legal de la víctima, que le llamamos asesor jurídico. Ese asesor jurídico también tiene facultades para ofrecer medios de prueba. Y por supuesto tendrá que decir también cómo quiere que se incorporen, porque él puede interrogar. El asesor jurídico también puede interrogar, contrainterrogar y recontrainterrogar también para efectos del desahogo de esa prueba. Al desahogarla quiere decir que el juez está escuchando y entonces al escucharla y desahogarla se incorpora a juicio. ¿Qué significa? Les vuelvo a repetir que se desahoga y que el juez tiene la obligación de valorar esa prueba. Eso es incorporar una prueba, que el juez la tome en cuenta en el momento de valoración de la prueba. Entonces, ya tenemos la formal acusación. Ya le corrieron traslado con su copia respectiva de la formal acusación a la coadyuvancia. La coadyuvancia tiene 3 días para decir si está de acuerdo u ofrecer pruebas. Yo les haría un comentario aquí, compañeros, es bien importante. Digo, para los que somos abogados defensores particulares, sí tenemos que tomar en cuenta el tiempo que nos lleva a preparar las pruebas, aún cuando seamos asesores jurídicos. Fíjense que nada más tiene 3 días. Entonces, el asesor jurídico debe estar muy listo desde antes, desde la audiencia inicial. El asesor jurídico también debe de tener una visión plena del delito que le están imputando a la persona, para que también él pueda asesorar a la víctima y decirle, usted tiene que declarar así, oiga, necesito estos documentos, oiga, necesito meter estas medios de pruebas. Es decir, él también va preparando, porque imagínense que le hacen en un delito grave, en un delito así muy circunstanciado, o sea, pues muy complejo, donde lo nombran asesor jurídico al momento de contestar, al momento en que el Ministerio Público está formulando la acusación, lo nombran a él asesor jurídico. Imagínense un delito grave, en un delito complejo. Él tiene nada más 3 días. Por lo tanto, pues va a tener que desvelarse, ¿verdad? Y leerlo y decir, es que necesito, no, el MP no metió estas pruebas, para mí es importante que metan estas pruebas. Pero si no se prepararon estas pruebas, compañeros, como una pericial, pues el juez se la va a desechar. Porque va a decir, sí, pero ya no estamos ahorita para preparar la prueba, estamos ofreciéndola, no preparándola. ¿Dónde dijimos que se preparan los medios de prueba o datos de prueba para la audiencia intermedia? En la investigación complementaria.
no en el momento de contestar la acusación. Por eso el asesor jurídico debe también de poner mucha atención en el desarrollo del procedimiento, él como asesor de la víctima. ¿Se entiende, compañeros? Y además, déjenme decirles que en la práctica forense, por ejemplo, ante el Ministerio Público, pues no crean que el Ministerio Público es así muy formal, así como para traer el asesor jurídico, ¿no? A veces ni está, de verdad, a veces ni está el asesor jurídico y el Ministerio Público lo da por presente y señala que de momento la víctima no requiere de asesor jurídico, aun cuando esté presente. Aún recuerden que ahora incluso el asesor jurídico es de oficio. Es como si fuera un defensor. El asesor jurídico es un defensor, sí, pero de la víctima. Entonces debe estar muy atento para que no lo pongan así como de, bueno, pues el asesor jurídico está de acuerdo, por lo tanto vámonos a la siguiente fase. Si el asesor jurídico no prepara bien su fase intermedia, compañeros, pues estamos hablando de que la víctima no va a tener la debida asesoría que señala el artículo 20 constitucional. Por eso hoy en día, recuerden que los derechos de la víctima ya son materia constitucional, fueron elevados esos derechos, ya no nada más al proceso. No, los derechos de la víctima están contemplados y tienen rango constitucional, es decir, están en la Constitución los derechos de la víctima. Y uno de los derechos de la víctima, a la que se refiere el artículo 20 constitucional, es que tenga un asesor jurídico. Alguien que le diga, ¿por qué? Pues porque el Ministerio Público, compañeros, dentro de lo que es su representación de la víctima, ¿verdad?, a veces no tiene el tiempo suficiente, a veces tiene mucho trabajo, a veces los delitos que está conociendo son muy complejos. Entonces, por eso la ley, a nivel constitucional, dice, bueno, pues ponle un asesor jurídico a la víctima de oficio, es decir, por fuerza. El problema es que si ya nos vamos a la práctica, pues, si vemos cuántos defensores, cuántos asesores jurídicos tiene la Procuraduría, vamos a ver que tiene uno para 20, 30 asuntos, ¿no? Es decir, no hay esa capacidad de personal por cuestiones económicas para contratar abogados que sean asesores jurídicos. Lo mismo sucede con el defensor de oficio. ¿Cuántas veces el defensor de oficio no pone la debida atención a asuntos que le toca conocer y defender? De ahí que nosotros, como cuando entramos como abogados privados, pues tenemos la obligación de checar todo perfectamente y ver cuál fue la actuación del Ministerio Público, cuál fue la actuación del asesor jurídico y cuál fue la actuación de ese defensor de oficio que están revocando para nombrarnos nosotros. Se supone que si nos contratan a nosotros como abogados privados es porque tenemos un conocimiento de la materia, es porque nos están pagando precisamente para hacer una buena defensa, una defensa idónea. Entonces, les hago este comentario, compañeros, porque de verdad en la práctica forense a veces lo nombran a uno, lo contratan a uno para los asuntos y pues resulta que el defensor de oficio no hizo nada en investigación complementaria. Entonces, cuando nos vamos a la etapa intermedia sin medios de prueba ofrecidos por la defensa, pues no nos queda más que irnos a los interrogatorios, ofrecer el interrogatorio de los testigos que ofreció el Ministerio Público. Pero pues no es lo mismo poner un testigo de nosotros a interrogar al testigo del Ministerio Público. El testigo del Ministerio Público va con el fin de acusar, de acreditar. Muy difícilmente en un interrogatorio que nosotros le hagamos al testigo del Ministerio Público,
lo vamos a quitar de lo que él está diciendo que vio de la realización del delito. Por eso les digo aquí, la práctica forense, compañeros, yo creo que implica dos cosas, y de hecho yo así lo propuse en mi examen de oposición de la materia de práctica forense. En primer lugar, siempre estar conscientes desde el momento en que tenemos conocimiento del delito que se le está imputando a la persona, desde ese momento empezar a ver qué pruebas podemos nosotros utilizar para demostrar que no lo cometió o que lo cometió bajo circunstancias en las cuales la pena debe de ser menor. Y la segunda, que también es bien importante, compañeros, la experiencia. Si bien es cierto, en el primer paso hay que leer perfectamente la carpeta de investigación, hay que leer perfectamente la audiencia inicial, precisamente para ver qué hizo el defensor de oficio o qué hizo mi homólogo privado en la audiencia inicial o en la carpeta de investigación. Por eso yo les digo, como abogados privados, compañeros, aguas, tengan cuidado. Si no cobran bien, se hace pesado llevar a cabo la defensa. Hay que saber cobrar para poder decir, tengo tiempo para dedicarle al asunto, tengo el conocimiento, tengo la experiencia. Yo no sé si ustedes sepan, compañeros, claro, no lo sacan mucho en la prensa, ni lo sacan mucho en los medios de comunicación, de televisión, ni nada, pero hay muchos abogados que se nombran defensores de personajes que requieren de un buen abogado, no cumplen con esa función y después tienen problemas. Y estamos hablando de delincuencia organizada, donde requieren abogados preparados, abogados que digan a qué se comprometen y cuál es el resultado probable que pueden tener. Porque si nada más se nombran abogados porque, pues es que yo conozco a fulanito, mi primo anda con una banda que es narcotraficantes. Se dedican al narcotráfico, se dedican al tráfico de armas, se dedican al lavado de dinero, se dedican a los delitos financieros, se dedican... Pues sí, estamos de acuerdo, pero ¿estamos preparados? Podemos cobrar, sabemos qué tiempo nos va a llevar el conocimiento, la lectura, la preparación de la teoría del caso de ese tipo de asuntos. Imagínense en un tipo de asunto de un delito financiero, por decirlo así, ¿verdad? O de un delito fiscal, donde estamos hablando de que la empresa debe 20, 30 millones de pesos. ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿100,000 pesos? ¿Para qué? Para que al rato digamos, híjole, es que 100,000 pesos ya casi me los gasté y de todos modos tengo que seguir con la defensa, ¿verdad? No tengo tiempo, tengo otros asuntos, no conozco bien la materia. No, compañeros. Si van a agarrar un asunto de esa categoría, de esa calidad, pues por supuesto que ustedes tienen que decir, ok, con 2 millones de pesos, mira, no agarro otros asuntos y me dedico exclusivamente al tuyo. ¿Por qué? Pues porque hay que estudiarlo. Hay que ir a la carpeta de investigación, hay que ir a la audiencia inicial, hay que preparar todas las pruebas, y no es de la noche a la mañana. Entonces, dependiendo del tipo de asuntos que ustedes agarren, de lo que estamos hablando de preparar todas las pruebas para la audiencia intermedia, yo les aconsejo en la práctica forense, compañeros, porque esa es la práctica, ese es el hecho de decir, oye, ¿viste práctica forense? Sí, ¿y qué viste? Pues mira, que hay que tener cuidado con la carpeta de investigación, hay que checarla bien, desde el momento tenemos que ver cuáles son los elementos del tipo y los elementos del delito para de esa manera empezar a estructurar nuestra teoría del caso. Eso nos va a llevar tiempo, compañeros, nos va a llevar estar yendo al Ministerio Público. ¿Ustedes creen que una carpeta de investigación de 10,000 hojas la van a ver en un día, en 2? No.
Hay que estar yendo continuamente con el Ministerio Público que tiene la carpeta de investigación. Y permítame la carpeta de investigación, soy el defensor privado, tengo acceso, quiero checar esto, quiero leer la carpeta de investigación. ¿Ustedes creen que la van a leer en 1, 2, 3 días? No. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. También igual el asesor jurídico, el asesor de la víctima, debe estar consciente del trabajo, debe estar consciente de los tiempos que necesita para preparar esa asesoría, para dar una buena asesoría. Fíjense que en la práctica forense, compañeros, hoy en día los asesores jurídicos o asesores o abogados victimales, que les digo, ¿saben en qué se basan para cobrar? Aparte del tipo de delito, en la reparación del daño. Porque ahí es donde gana el abogado victimal. Ahí es donde gana el asesor jurídico. ¿Cuánto vamos a pedir de renta? Imagínense una víctima que no tiene dinero. ¿Cuánto le pueden cobrar? Ah, pero si ustedes dicen y ven, dicen, pues aquí la reparación del daño van a ser de 200, 300 mil pesos. Bueno, yo voy a hablar con la víctima, ¿verdad? Le voy a decir que soy su asesor, que por ahorita, por el momento, pues me dé para los gastos, para la representación, 10,000, 15,000 pesos. Pero que yo voy sobre un 30 o un 40% sobre la reparación del daño, porque no tiene dinero. Pero sé, yo abogado victimal o asesor jurídico, que vamos a ganar este asunto. Ahí está él. ¿Cómo sabes que vas a ganar? Porque lo estudiaste, porque tienes el conocimiento, porque tienes la experiencia. Imagínense ustedes en una reparación del daño de 200, 300 mil pesos y la pierdan. ¿De dónde van a cobrar? Todo ese tiempo, todo ese conocimiento, todo ese espacio que utilizaron, ¿quién va a pagar? Entonces, vean ustedes, también es un papel bien importante el asesor jurídico, que sepa de qué delito es, cómo puede comprobar, y si está de acuerdo con el MP, y si no, decirle al MP, quiero que lleves a cabo estas entrevistas, quiero que pidas estas periciales, quiero esto. Para eso es el asesor jurídico. Él pensando también si es privado el asesor jurídico, pues cómo va a ganar. Por eso les digo, a veces el asesor jurídico de oficio que nos pone el Ministerio Público, pues no le importa. Él está cobrando de todos modos por parte del gobierno. No le va a poner la misma atención que un abogado privado. Claro que el abogado privado en materia de asesor jurídico pues tiene mucho más responsabilidad, porque incluso lo pueden demandar, ¿verdad? Por una inasistencia jurídica. Entonces, es bien importante, compañeros, preparar desde la carpeta de investigación, desde la audiencia inicial. Ahora bien, cuando no tenemos, porque la mayoría de las veces nos nombran abogados privados cuando ya pasó la audiencia inicial, cuando a lo mejor estamos en etapa de investigación complementaria, o ya pasó. El trabajo es doble para uno, porque ahora tienes que ver la carpeta de investigación, ver qué sucedió en la audiencia inicial, ver qué determinó el juez en el auto de vinculación a proceso, ver qué se presentó o qué se ofreció o qué se solicitó en la etapa complementaria, en la investigación complementaria, para poder nosotros rápidamente decir qué medios de prueba podemos ofrecer, qué medios de prueba podemos incorporar. Si ya no nos da tiempo para periciales, si ya no nos da tiempo para, no sé, testigos, no están aquí, están en otra parte, bueno, pues solicitar, ¿verdad?, ofrecer como medio de prueba la incorporación vía interrogatorio del testigo del Ministerio Público. La incorporación de la pericial por medio del interrogatorio del perito del Ministerio Público. Es decir, también podemos utilizar esos medios de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público y solicitar que se incorporen a favor de la defensa a través del interrogatorio o contrainterrogatorio que lleve a cabo
uno ya en el juicio. Por eso es bien importante en esta etapa intermedia, compañeros, hacer el descubrimiento probatorio. ¿Cuáles son los medios de prueba que vamos a ofrecer? Bien, estamos entonces en que ya está la formal acusación, ya le hicieron del conocimiento de la coadyuvancia, ya tenemos nosotros conocimiento como defensor, ya checamos, estamos contestando la formal acusación, estamos señalando nuestra teoría del caso, es decir, plenamente, o si esa conducta está circunstanciada en la cual la pena se baje, qué medios de prueba vamos a ofrecer para incorporarlo a juicio. Ya estamos preparados, ya tenemos todo. Viene, esa es la fase escrita. Recuerden que la audiencia intermedia tiene dos fases. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases. Una escrita, que es la que hemos estado platicando, que es la que hemos estado haciendo relación, la formal acusación, el correrle traslado de la formal acusación a la coadyuvancia, todo eso es por escrito. El correrle traslado al imputado y a su defensa de la formal acusación del Ministerio Público para que ellos puedan emitir también su escrito de la teoría del caso. Todo eso es escrito, compañeros. Todo eso lo tenemos que plasmar por escrito. Los medios de prueba que ofrecemos, cómo queremos que se incorporen, ¿verdad? Tanto el Ministerio Público, la coadyuvancia, o sea, el asesor jurídico y la defensa, ya sea pública o privada. Todo eso comprende la fase escrita. Bien, ¿en qué momento inicia? ¿En qué momento inicia la fase oral? Fíjense que, ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, compañeros. Desde que el juez admite la formal acusación del Ministerio Público, desde ese momento va a fijar fecha para la audiencia oral. Y nos dice la ley que esta fecha tendrá que ser entre los 30 y 40 días. Es decir, el juez recibe la formal acusación del Ministerio Público y en ese momento dice, se tiene por ofrecida la formal acusación del Ministerio Público en sus términos, ¿no? Y para efectos de la audiencia oral se señalan, y ahí es donde la ley le da de 30 a 40 días al juez de control. ¿Por qué le da de 30 a 40? Porque tienen que preparar todo lo que dijimos, todos los escritos. Le tenemos que correr traslado a la coadyuvancia, y se está corriendo a los 3 días para la coadyuvancia, le hacen del conocimiento también al defensor, porque el defensor tiene que esperar para ver si la coadyuvancia ofrece o no pruebas, porque también vamos a rebatir o vamos a controvertir las pruebas que ofrezca la coadyuvancia. Todos esos 30 o 40 días que utiliza el juez para señalar la audiencia oral, en esos 30 días o 40 días se tiene que terminar la fase escrita. Tenemos que ofrecer los medios de prueba idóneos y pertinentes que queremos que se incorporen al juicio. Entendiendo el que se incorporen al juicio, que queremos que se desahoguen ante el juez de juicio oral. Así es como termina la fase escrita. Ya el juez ya determinó qué fecha es para la audiencia oral. Vamos a ver mañana, compañeros, ya en concreto, cómo inicia la audiencia oral y cómo se desarrolla la audiencia oral de todo lo que preparamos por escrito. ¿Sí? Hasta aquí, compañeros, ¿se va entendiendo? La pregunta es, ¿se va entendiendo, compañeros? Sí, profesor.
Espero que sí. No, yo espero que vayan leyendo también su código nacional, compañeros, porque pues yo veo que nadie pregunta, nadie tiene dudas y vamos, por eso yo digo, ¿me están entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? Traten de leer o de seguir lo que es la audiencia intermedia en el artículo 334, para que las dudas que tengan, compañeros, por favor me las hagan saber y lo podamos comentar. Lo dejamos hasta aquí, nos vemos el día de mañana, que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias. Profesor, ¿cree que podemos platicar un momento? Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que yo hace como 10